pero te invito a que no desaproveches el día de hoy y que tomes un tiempo especial para tu familia. Si no quieres gastar dinero, si no puedes gastar dinero, no tiene que ser, puedes estar en casa, puedes tomar un tiempo de desayuno, platicar, jugar juegos de mesa, escucharlos, qué es lo que tiene que decir cada uno de ellos. A lo mejor hace mucho tiempo que no te sientas a comer juntos a la mesa, porque en este tiempo es como que unos entran y otros salen y a veces es difícil coincidir al mismo tiempo todos a la mesa. Pero a lo mejor el día de hoy puedes hacer esa pequeña acción de sentarse todos a la mesa, orar juntos y dar gracias por los alimentos y platicar dentro de tener un tiempo en familia. Es algo tan sencillo como sentarse a la mesa y platicar, a lo mejor verse las caras porque hace mucho que no se las ven, ¿no? Porque cuando ya a lo mejor unos están en un lado, en otro, pero es importante que tomes el día de hoy un tiempo para la familia. Si puedes salir, genial. Si no puedes salir, pues ahí en casa, pero sé intencional en lo que vas a hacer, el tiempo que vas a pasar con ellos. Vamos a dar principio, no sé si puedes por ahí saludar a los que están presentes. Sí, así es. Fíjate que tenemos algunas personas aquí saludando a Nere, con mucho gusto, Nere. Aquí le dice, ánimo, Nere, con tus frijolitos. Amén, es increíble. Está Claribel. Yo no alcanzo a ver a los demás, Efraín, pero creo que están algunas personas. De hecho, aquí ya dice que están conectadas, mas sin embargo no alcanzo a ver. Okay. Los Claribel, un saludo. En Hermosillo, Claribel. Hermosillo, Nere de Mexicali. También, Efraín, aprovechando para saludar a Mari Boli, que es una de las personas que constantemente está escuchando pues el programa, estos consejos, y siempre en la semana me dice, no sabes cuánto me ayuda esas pláticas. Él dice, por favor, nunca dejen de darlas. Es una señora ya mayor que tuvo una carrera política muy fuerte, Efraín, y todavía no deja de estar ayudando a los demás. Ella es conocedora de las cosas de Dios. Y ahorita también que quiero que sepas, Mari, estamos orando por ti. Su hijo ha fallecido, un muchacho muy joven, traía problemas de salud ya fuertes, muchacho muy joven, Efraín, con mucha energía, maestro, instructor de educación física, y no nomás eso, sino entrenaba equipos fuertes de renombre en nuestro país. Y pues nos duele, pero sabemos que solamente Dios puede dar fortaleza. Mari, te mandamos un abrazo. Sé que esta vez no nos estás viendo, está en el sepelio de su hijo, Efraín, y pues Dios te bendiga, Dios te dé fortaleza junto con tu esposo y tu hija que te queda. Pues un abrazo, Mari, y muchas bendiciones. El amor de Dios te abrace, te fortalezca en este momento complicado. Vamos a hablar el día de hoy precisamente del invierno en la familia. Precisamente, y justamente el invierno, vamos ya a entrar en materia. No estamos hablando del frío, del calor, de lo que se presenta físicamente, ¿verdad? De lo que sentimos, sino haciendo una analogía de que el invierno es frío, es difícil, la comida, no hay tanta comida en los lugares, la comida escasea, Efraín, por eso debemos de buscarla en primavera, donde hay frutos, en verano, primavera, donde está todo, pero precisamente esa es esa analogía de la que vamos a hablar, de las situaciones difíciles que como familia pasamos, Efraín, como matrimonio. El domingo pasado, pues nos tocó estar por ahí, Sí, me la pinté, yo sé. Se la pintió, la acuso. Pero... pasó, mi amor? Pero tiempos difíciles. Pero hablábamos de que empezamos una nueva serie que se llama Las estaciones en el matrimonio y en la familia. Haciendo la similitud, bien decías, sobre el otoño, perdón, el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Típicamente esta analogía la usan para decir de forma secuencial, es decir, bueno, la primavera es cuando recién te casas, después viene el verano cuando vienen frutos, vienen los hijos, etcétera, después viene el otoño, empiezan a irse los hijos, y viene el invierno cuando ya es la vejez, y bueno, puede ser muy simplista esta analogía, pero lo que queremos ver aquí es que así como las estaciones del año naturales son cíclicas, es decir, no suceden una sola vez y ya, sino que pueden estar dando vueltas cíclicas. Dijiste, y a veces no necesariamente son en ese sentido.
porque a veces estamos del invierno, nos podemos ir directamente al verano, o del verano nos vamos a la primavera, o sea, puede estar moviéndose. O hay inviernos que son muy largos. O inviernos muy largos. Eso es muy fuerte. He escuchado últimamente inviernos muy largos. Ya dejan de llamarles inviernos, Efraín, les llaman desiertos, ¿no? Entonces vamos viendo hasta dónde el invierno se prolonga para decir que ya es un desierto, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada yo hice esa analogía de Narnia. Algunos de ustedes se acuerdan de la película de Narnia, que el invierno se ve prolongado por más de 100 años en Narnia. Y ya no se acordaban ni siquiera cómo era la tierra en el verano, en la primavera, ¿no? Entonces, y decíamos también que a veces circunstancias externas te llevan al cambio de estaciones, pero a veces son circunstancias internas las que nos llevan a cambios de estaciones, y cada una de las estaciones tiene aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Y cómo hacer para, si estamos viviendo temporadas difíciles para el matrimonio y para la familia, cómo buscar dar vuelta, tener la mejor actitud para poder brincar a una temporada que sea más agradable para la familia? O sacarle siempre el mejor provecho, Efraín, independientemente de cómo nos sintamos, de lo que esté pasando, pues tenemos que darle vuelta. Siempre por ahí dicen que la moneda siempre tiene dos caras. Tienes la misma moneda, tienes la misma circunstancia, tienes la misma situación. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo lo afrontamos? ¿De este lado o de este lado? ¿No? Entonces, yo creo que ahí es donde vamos a iniciar con las emociones, Efraín. Sí, primero hablábamos de la semana pasada que la esencia de la familia tiene que ver con compromiso, tiene que ver con unidad y tiene que ver con complementariedad. Es decir, nos complementamos. Aún el matrimonio es un complemento, pero también los hijos son parte del complemento en la familia. Entonces, es importante que veamos los recursos que tenemos a la mano para poder enfrentar una temporada. Los recursos son a mi esposa, a mi esposo, nuestros hijos. Ese es el recurso que tenemos más básico. A veces pensamos que los recursos son la economía que tenemos. Bueno, eso yo no lo tomaría así. Qué bueno que la puedas tener, pero al final del día la economía es tan incierta que puede a veces ser la razón por la que te metas a un desierto o a un invierno. Así es. Entonces, cuando cuentas con eso y crees que es parte de eso, bueno, a veces ese es el problema y te lleva a un invierno, ¿no? Pero vamos a empezar ya en el tema del día de hoy, que es el invierno en la familia y el invierno en el matrimonio. ¿Qué es el invierno? Típicamente, físicamente, ¿qué es el invierno? ¿Cómo podemos describir el invierno? Pues es un cambio de estación, Efraín, es un cambio de estación donde los árboles empiezan a caer sus hojas. Bueno, eso sería el otoño y el invierno. Bueno, ya cuando no tiene, más bien, ya cuando no tiene absolutamente nada. Están secos generalmente. Aparentemente se ve como que no tienen vida los árboles, Efraín. Parece como no tuvieran vida. Que no tuviera vida. Como que empiezas a sentir un poco más de frío. Como que necesitas que alguien más te abrace, te cobije. Y si no está tu esposo o tu esposa, pues agarras una cobijita, pero a veces no es suficiente. Necesitas que te hace falta más. Ok, en el invierno generalmente puedes ver, hablando de la parte negativa, porque también hay una parte muy positiva. Pues la escasez. El invierno, bien lo mencionabas, generalmente hay pocos frutos en invierno, es decir, son contados los frutos que son en temporada de invierno, cuando se dan, generalmente son más en verano, incluso en otoño algunos. Pero el invierno es por lo misma dureza, el frío, es a veces complicado que se den algunos frutos. Sin embargo, hay frutos. ¿Qué más? A veces los campos se llenan de nieve y es maravillosa la nieve. Yo decía la semana pasada, es maravillosa la nieve cuando vas de visita a la nieve. Pero cuando vives en un lugar que neva y neva mucho, te das cuenta que pues no es tan funny, ¿no? Es decir, hay mucho trabajo, la nieve trae muchos trabajo, incluso problemas para una ciudad, apagones, ya lo veíamos ahí en Texas, en el norte de México, en el sur de Estados Unidos. Las tuberías las tuberías se revientan porque se paran los servicios. ¿Por qué? Porque es una temporada complicada. Si esto lo pasamos a la vida en la familia y al matrimonio, lo podríamos decir de esta manera. Llega un momento que nuestra relación se puede enfriar. Ese invierno es porque se enfrió nuestra relación, porque la dejamos que se enfriara, porque hubo circunstancias que empezaron a crear barreras
y no nos dimos cuenta en qué momento sucedió, porque no hubo la suficiente comunicación o porque no hubo la aceptación o buscar esa sincronía, esa sinergia, y por tanto lo que sucedió fue que se crearon barreras o se creó distancia. Claro. Y al crear distancia, entonces hay enfriamiento. Porque la cercanía típicamente la relacionamos con algo de ese calor. Así es. Pero cuando nos alejamos podemos hablar de que hay un enfriamiento. Entonces, en el matrimonio, el invierno puede estar representado por un enfriamiento en la comunicación, un enfriamiento en la relación, un enfriamiento en los cariños, en las caricias, un enfriamiento en el deseo de satisfacer tus necesidades y tú de las mías. Entonces, hay una relación de distanciamiento y que se va poco a poco perdiendo. Claro. Pero también hacia los hijos, es decir, una distancia que se va creando hacia los hijos. Entonces, esa distancia, entre más distancia hay un cuerpo, hay un espacio entre medio. Y ese espacio, cuando no está el calor, que es el cercanía de los cuerpos, la distancia genera el frío. Y genera el invierno. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede causar, adicional a lo que estábamos mencionando, causas externas que puedan generar invierno? Las causas externas. Pues es que, Efraín, puede haber muchas circunstancias. Por ejemplo, hay gente que la corren del trabajo, hay gente que pierde un hijo, como ahorita lo que estamos viendo, los padres, las relaciones no buenas con la familia, Efraín, hermanos, primos hermanos, todo eso te puede llevar. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que ha estado sucediendo con el COVID. Es algo que ha llevado a un enfriamiento a la gente. ¿Por qué? En el corazón, en sus emociones. ¿Por qué? Porque ha estado perdiendo muchos seres queridos, no nomás uno en la familia cercana, sino a veces el papá, la mamá, alguna de las hermanas. O sea, es un invierno de situaciones externas que pues no puedes controlar lo externo, pero sí puedes controlar lo interno, pues. Y lo externo, pues tú permites hasta donde te daña, ¿no? Y es muy curioso porque ahorita pensando en lo que decías, hay lugares donde todo el tiempo es invierno, Efraín, y hay unas cabañitas. Las cabañas tienen una hoguera. A pesar de que las circunstancias externas estén bien difíciles, tú como pareja, tú como matrimonio, como familia, tienes que tener tu hoguera bien aclimatada a lo que es, o sea, tu hogar. Una chimenea, algo ahí donde esté el calor de hogar, el calor de ellos. Bueno, y en este caso sería pues platicar, acercarse, aunque las circunstancias afuera estén muy difíciles, tu actitud no debe ser negativa, tienes que hablarle, no pasa nada, o sea, sí pasa, pero no nos va a afectar más de lo que debería. Hijos, vamos a salir adelante. No es la primera vez que pasa esto y hemos salido, y tampoco quizás Efraín va a ser la última. ¿Por qué? Porque ahorita lo dijiste, es cíclico. Entonces hay que aprender esas actitudes, esa aptitud que debemos de tener, hay que transmitírsela a los hijos para que no seamos negativismos. Por ello he escuchado mucho que dolor atrae dolor, violencia atrae violencia, pobreza, riqueza. Bueno, entonces vamos buscando cuáles son las cosas que nosotros queremos para nuestra familia, y esas enfocarnos para que sean las que nosotros tengamos, ¿no? Que sean atraídas a nosotros, ¿no? Fíjate, ahorita mencionabas, hay personas, tenemos casos cercanos, conocidos, una tragedia muy grave que conocemos algunas personas de esta parte de esa tragedia, la tragedia ABC. No, sí. Unos niños, 49 niños que fallecieron en 2009. ¿Y cuántos heridos, Efraín? ¿Tantos? Y no se cuentan generalmente los heridos, pero son más de 75 niños de heridas graves, es decir, de heridas que están continuamente yendo al hospital, continuamente cirugía, continuamente... Que quedaron vivos, que pero con muchas secuelas, ¿no? Y fíjate, algo que interesante, lo que sucedió, que lo mencionabas, lo recordaba, muchos de esos padres, o sea, no nomás de los 49, sino también de los 75 aproximadamente, ya ahorita están divorciados. Muchos. ¿Por qué están divorciados? Porque llegó el invierno, Frank. Llegó el invierno y no tenían las herramientas para soportar el invierno.
¿qué es lo que hace uno cuando sabe que viene el invierno? Se prepara para el invierno. Claro. ¿Y qué dices? Bueno, pues voy a voy a comprar otra cobija si no tengo, voy a comprar leña si es un lugar, por ejemplo mi papá en Nogales que están con la nieve, dice, pues ya compré un montón de carretillas de leña, ¿no? ¿Por qué? Porque te tienes que preparar. Lo triste es, o lo difícil es que no sabes cuándo va a ser, pero el hecho es que va a suceder. Te mencionaba entonces de esta tragedia. Muchas familias, te estoy hablando de esas aproximadamente 150 familias que así de lleno fueron impactadas a través de este suceso del ABC, muchas de esas familias están divorciadas. Y la pregunta, cuando me acuerdo que en una entrevista hacíamos, decían, ¿por qué? Dices que no pudimos soportar lo que sucedió. Así es, mi esposo nunca lo superó, o mi esposa nunca lo superó, y uno se culpaba al otro. ¿Por qué lo llevé ese día a la guardería? Si habíamos dicho que no lo ibas a llevar, y por qué esto, y por qué aquello. Entonces, por circunstancias externas empiezas a culparte, y ese invierno que típicamente es frío, en el invierno tú puedes tener postales maravillosas, es decir, puedes sacar lo mejor del invierno, puedes tener temporadas y memorias maravillosas frente a una chimenea con toda tu familia, es decir, puedes aprovechar lo mejor de esa temporada. Sin embargo, te arropas bien, Efraín, te arropas y disfrutas el invierno. Fotos, te digo, postales con haciendo angelitos en la nieve y cosas de esas que típicamente lo puedes hacer en invierno y no en verano, ¿verdad? Pero el punto es que a veces no enfrentamos de la forma adecuada esas temporadas de la vida y de la familia. Entonces, ¿cuál es la invitación el día de hoy? A que nos preparemos, porque tarde o temprano llega el invierno a la familia, y lo más difícil es que no sabes de qué forma llega, pues. Entonces, así que lo mejor es aprovechar el tiempo. Por eso hoy te decíamos, Día Internacional de la Familia. Aprovecha el tiempo con tu familia, saca el mejor tiempo con tu esposa, saca el mejor tiempo con tus hijos, disfrútalos. Hoy están, mañana no lo sabes. Y los recursos que ahorita tienes, aprovéchalos. Es decir, tienes algo de economía, puedes salir a comer, guardando sana distancia, por supuesto, y las regiones donde están en rojo, bueno, pues no lo hagan, pero creo que la gran parte del país, en México al menos, ya estamos en amarillo. Es decir, si hoy puedes, si tienes la oportunidad de decir, hijos, vamos a cancelar aquello que teníamos y vamos a pasarla juntos hoy, vamos a ir al parque juntos, o vamos a ir a comer a un lado, o vamos a ir a un lugar donde ustedes quieren, si tienes un amigo, un ranchito, vamos a ir a pasar a ver dónde, pero vamos a estar juntos y aprovechar el tiempo juntos, porque esas son las previsiones o las provisiones que tú estás recargando para cuando llegue un invierno. Así es. ¿Cuáles son las emociones que típicamente en el invierno suceden? ¿Cómo podemos identificar cuándo es invierno? En base a las emociones que están generándose en el clima de la familia, en el clima emocional de la familia. ¿Cuál sería, Elizabeth? Pues cuando algo te duele, Efraín, cuando estás enfadado, cuando sientes ansiedad, cuando sientes rechazo, cuando sientes depresión, insatisfacción. En la relación hay insatisfacción, molestia, dolor, ansiedad. Me hablas y me enfada porque ya traes algo más atrás. Entonces en el invierno lo manifiesta, ¿no? Y hacia los hijos, ¿cómo sería hay un invierno? ¿Cómo detectas que hay un invierno pues cuando le hablas al hijo, simplemente no reacciona, o reacciona, ¿qué pasó, papá? ¿Qué? ¿Por qué? O sea, todo es una forma de rebeldía, como luego decimos, ¿no? Y tú le invitas a venir contigo, le preguntas, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Pues, ¿cómo voy a estar? Pues bien, o nomás, o muy cortante, Efraín. O sea, son todos esos detalles que no los hacen normalmente en un tiempo de verano, ¿verdad? O de primavera, donde siempre estás contento, donde hablas mucho. Acá sería callado, cabizbajo, no te quieres levantar de la cama, no haces el ejercicio o lo que comúnmente tú hacías. O sea, eso es. Ok. Entonces, y por otro lado, eso son la parte clima sentimental. Sí, emocional, así es. ¿Y cuál sería las actitudes que se reflejan cuando es un invierno? Esto es para detectar si tú estás en invierno en tu relación de matrimonio o de tu familia. ¿Cuáles serían las actitudes? Pues negativismo, no es posible, no. La respuesta siempre es como un no.
o algo que se parezca a eso. Hay desaliento, es decir, como que, ay, no lo quiero volver a intentar, ya hemos pasado tantas veces por esto, que hemos discutido tanto este mismo tema que es como que ya no tengo ganas de hacerlo. No, Estoy frustrado. Sí, y fíjate que, Efraín, que ese tema que tomas es bien curioso, porque la gente sigue teniendo ganas de que las cosas sucedan, Efraín. Entonces, ¿cuál será la razón de por qué lo vuelves a intentar y dices, ay, otra vez? O sea, no, pero quieres intentarlo, o sea, ¿qué pasa ahí de que no se puede lograr? Porque si quieres seguir intentándolo y ya sabes que no te funcionó la vez pasada. Pero como el clima es un clima de desesperanza, es como que, qué flojera volver a intentar la misma plática que hemos tenido por meses o por años, ¿no? Si es un matrimonio que ya tienes años, o con tus hijos. Mijo, o sea, esta actitud, y como que ya hay una aversión, como que ya dices, ay, ¿para qué le digo? O sea, si de todas maneras no va a cambiar. Hay una desesperanza cuando estás en un clima de invierno. ¿Qué otra? Las acciones. ¿Cuáles son las acciones que se reflejan en un invierno? La dureza, ¿no? Pues. La rudeza para hablarse. Sale el tono sinaloense a todo lo que da, o sale el tono sonorense, o el norteño, o de donde tengas, o el apellido. Se sube el apellido y empiezan las cosas a hablarse de una manera muy ruda. Y no terminas de hablar, Frank, cuando ya estás. No, o sea, ni siquiera has expresado lo que tu corazón siente que quieres decirle a la otra persona. No me gusta, no quiero, no. Oye, pero si no lo hemos intentado. No, pero no quiero intentarlo, o sea. O lo que es peor aún, como lo hablábamos tiempo atrás, la ley del hielo, ¿no? Porque es el invierno, es la ley del hielo, es decir, no se habla. Y uno volteado para allá y otro volteado para acá en la cama, y si es que duermen en la misma cama, y si no, dice, ¿sabes qué? No quiero ni dormir contigo, no quiero entrar ni al cuarto, y no estoy, alguien dice, como por ahí se habla de que duermes en el sillón, ¿no? Porque ya no te dejan entrar en la recámara. Entonces, y ya lo peor, le sacan la 360. 360 es la cartera de huevos. 360 y lo que quepa ahí, échalo y va para afuera, ¿no? Pero yo creo que nadie queremos usar la caja 360. La cartera, el cajón 360, ¿no? Porque aparte es muy pequeño, ¿no? Por cierto, esa me la aventaron los series ahí una vez, y cuando dije, ¿qué es eso del 360? Sí, es el 360, ya me explicaron de qué se trata. Le dijeron, porque le van a sacar la 360. Nuestros buenos amigos de los series por ahí nos hicieron nos comentaron esa aportación. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar en esa parte del clima. ¿Cómo se siente el clima en el tiempo de invierno? Frío, alejamiento, discusiones, e incluso se llega a la violencia verbal, al abuso verbal, a la violencia, y peor aún, tristemente, a la violencia física. Así es. Entonces, ¿cuántos matrimonios, cuántas familias en este tiempo de encierro de un año han recurrido han ido de todo ese camino y ha expuesto el invierno que hay adentro de esas familias por cientos y por miles? Y vemos los casos a nivel México, se incrementó de una manera impresionante la violencia familiar. Las llamadas al 911 por violencia familiar, muchísimos. Sí. Y en cada ciudad tenemos el registro, llevamos del noroeste ese indicador, el indicador. Y nosotros trabajamos mucho con eso, pues atendemos algunos temas de familia, no es el tema dentro de las congregaciones, por cierto, sí lo hacemos, pero afuera es donde realmente está el tema, ¿no? Sí, donde está la necesidad. Entonces ahí nos toca mucho lidiar con ese tema, entonces, y vemos cómo se ha disparado impresionantemente, porque el invierno, que fue de forma externa, en este caso un confinamiento de gobierno, te dijeron, no puedes salir, vas a trabajar en casa, tus hijos se quedan en casa, todo el mundo en casa, y como no estás preparado y esa temporada te sorprende, pues como no hay una buena relación, quedarse todos en casa es como meter a un grupo imagínate, ¿no? Los encierran en un solo lugar, y pues ahí sí que sálvese quien pueda, ¿no? Donde debería ser el lugar más seguro, se convierte en el lugar más violento, más difícil de la tierra para ti o para tus hijos, ¿no? Porque surge aquello que ya estaba allí, solamente pues emerge, ¿no? Lo único que hace, o sea, muchos dicen el COVID trajo esto, no, el COVID no lo trajo, el COVID lo sacó a flote, puso la realidad, porque sabes, Efraín, el invierno es tan inflexible, o sea, no permite, es un hielo,
O sea, el hielo no tiene flexibilidad. Se quebra. Pero el fuego, Efraín, tiene más flexibilidad. Sí, tiene movimiento, entonces, flexibilidad, pero si tú calor. agarras el hielo y le pegas, se va a quebrar, se va a hacer añicos. ¿Por qué? Porque no hay flexibilidad. Entonces es lo único que pasó esta vez. Entonces necesitamos que, hay momentos, va a haber momentos, porque no vamos a decir que nunca va a haber momentos, sí va a haber y muchos, es cíclico. No podemos nomás depender de una temporada, Efraín. Tenemos que aprender a vivir cada temporada para que podamos aprender a tener esa flexibilidad, porque esa flexibilidad te habla de alguien que eres, ¿cómo se dice? Cuando esperas, aguantas, soportas. Resiliente. Sí, que eres una persona resiliente, que a pesar de las circunstancias, tú vuelves a tomar tu estado original, podría decir. Normal, sí, el estado que Dios nos creó, estamos hablando, ¿no? Que el manual del fabricante dice, oye, el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. De verdad, Efraín, que hasta se me pone la piel chinita de nombrar, ojalá y tuviéramos ese fruto, o sea, esa forma de lo que es el amor, porque realmente no sé si muchas personas soportemos y aguantemos tanta cosa, ¿verdad, Efraín? Pero cuando estamos dentro del manual del fabricante, de el instructivo del creador, esas cosas yo creo que no se vuelven tan rígidas ni tan duras. Las puedes aceptar porque sabes que hay un fruto apacible, Efraín. Definitivamente. Queremos concluir este tiempo de identificar la temporada en nuestra relación y en nuestra familia, diciendo, se puede revertir, es decir, no tiene que durar 100 años como el caso de Narnia. El invierno, aprovecha, si estás en invierno, aprovecha los mejores espacios que el invierno te puede dar. Sal a pasear con tu familia, en sentido figurado, en una noche de invierno o en una mañana de invierno, con toda la nieve en el campo y tú caminando ahí, disfrutando, a lo mejor monos de nieve, de forma figurativa, es decir, aún en el invierno se puede disfrutar. ¿Qué se puede disfrutar? Te quedaste en casa, muy bien, aprovecha, conoce más a tus hijos, habla con ellos, escúchalos, qué es lo que ellos traen en su mente, en su corazón, sus aspiraciones, sus deseos. A lo mejor como nunca has tenido esa cercanía con tu cónyuge porque pues trabajan los dos aquí, a lo mejor en casa, ¿no? Y dices, bueno, ahora que estamos aquí, bueno, respondamos más a las situaciones del hogar en cuanto al desayuno, a la comida, a la cena. Nos vamos a estar viendo, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a platicar juntos, vamos a escuchar qué es lo que quisiéramos lograr una vez que esto termine. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Claro. Sobre todo una tarde o noche de invierno, puedes poner una chimenea y el calor de esa chimenea. O unas velas, unas velas. Efraín, desde unas velas poner, Efraín. Yo sé que suena simplista, pero lo que te quiero decir es una analogía de aún en el invierno puedes aprovechar las mejores oportunidades para mantener la cercanía. El invierno puedes mantenerlo de la puerta para afuera. Es decir, dentro de tu casa, a pesar de que afuera sea invierno, dentro de tu casa tú puedes mantener la temporada como el clima controlado, ¿no? Es decir, tú pones la temperatura, las personas que viven en lugares muy fríos, ellos dicen, pues es que es lo mismo, porque yo llego a mi casa y está la temperatura ambiente a, no sé, a 72 grados Fahrenheit, o a los 21, 22 grados centígrados. Y o sea, siempre está tiemperatura media, pues a pesar de que afuera puede estar nevando, aquí adentro está todo caliente, me subo al carro, le prendo la calefacción y vamos para adelante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que podemos trabajar la parte interna de manera que aunque haya eventos externos como cosas inesperadas, como el fallecimiento de algún ser querido, como la enfermedad, como economía no tan estable, pero internamente nosotros decidimos qué es lo que penetra ese frío hacia nuestro hogar o no penetra. Y si entró, tenemos las herramientas para poder decir, hey, vamos a platicarlo. Y poder cambiar de temporada, buscar ese cambio de temporada hacia algo más benéfico para la familia. Y la próxima temporada vamos a usar en esa misma dirección, es la primavera. Después del invierno viene primavera. Adelanto que primavera significa nuevos comienzos. Así es. Entonces, a lo mejor nuevos comienzos
en nuestra comunicación, nuevos comienzos en la forma de relacionarme con mis hijos, nuevos comienzos en la forma de hacer las cosas, nuevos comienzos en muchos sentidos, y eso trae esperanza, trae fe, trae mucha bendición. Así que te invito la próxima semana, con el favor de Dios, podamos estar platicando juntos temas de familia. Feliz Día de la Familia. Disfrútalo en casa, disfrútalo o si sales, pero sobre todo con la familia, de manera intencional, para que vayas haciendo provisiones y previsiones para si en un momento dado algún factor externo quiere cambiar el clima, que tengas esas previsiones para que no dañen a tu familia. Así es. ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión, Efraín, estaba pensando precisamente en ella y esto es para las chicas, para las mujeres. Provoquen esos espacios. Yo sé que es complicado, pero aunque haya invierno, provoquen los espacios para que haya un poquito de ese verano dentro del hogar, Efraín. ¿Cómo es provocar los espacios? Saber qué les gusta al esposo, a los hijos, y provocar una salida, o provocar allí con una comida, con una salida, con un lugar, con una plática, Efraín. Provocar el espacio, haz que suceda. Nosotros tenemos esa capacidad, mujeres, y si no, fíjense, Día de las Madres separa todo, separa todo. Eso significa que las mamás tenemos esa sensibilidad que Dios nos ha dado para nosotros provocar los climas, Efraín. Sí, cerrando, la blanda respuesta aplaca la ira. Es una forma como tú amortiguas de que en vez de que venga el frío gélido aquel que es como esa parte de decir, ok, viene aquello muy fuerte, viene un invierno, pero cuando tú tienes una blanda respuesta, es decir, tú tienes el control de cómo vas a hacer que eso se amortigüe, entonces tú decides ya desde ahorita, aunque no haya venido ni siquiera esa pregunta ni esa respuesta, tú ya decides desde ahorita que tú vas a tener una respuesta sabia, una respuesta blanda y una forma de cómo mantener el clima emocional de tu familia en una temperatura agradable. Así es. Muchas bendiciones. Síganos la Soca Fam en las plataformas y también Esenciales para Trascender en YouTube. Y ahí van a poder encontrar estos y otras pláticas. Conchita Armenta, nada más para decirte saludos a Elda. Un gusto, Elda. Esaú. Así que, pues, y todos los demás que por ahí están. Viri también, un abrazo. Aquí la tenemos cerca. María Vargas, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Y pues les deseamos de verdad. Tengo también a Sandra Rivera, tengo a Rubén Terán, Antonio Zazueta de Culiacán, Esaú Montoya en Guadalajara, Abraham Catalán allá en Mexicali, Ana Vargas en Tijuana o en San Diego, Almadelia, una amiga también ahí en Hermosillo. Dios les bendiga a todos, muchas bendiciones para ti y tu familia.